Amor, lágrimas y perdón trata sobre una invitación que se le hace a nuestro Señor por Simón el fariseo. Y precisamente cuando se habla de esta situación es algo verdaderamente muy consternante lo que ahí se ve. Aquí vemos un relato muy sencillo, conociendo los pensamientos de Simón, que se transforma en el anfitrión, que invita a nuestro Señor. El Señor Jesús le responde de esta manera. Le dijo a Simón, una cosa tengo que decirte. Y lo dice ahí en el verso 40. En lo que al fariseo se refería, el drama probablemente había terminado, el acertijo a lo mejor estaba resuelto. Se decía también que en la respuesta que le da el fariseo cuando le pide y le hace la invitación y le llama maestro, probablemente Simón está usando una ironía. O sea, por el hecho de ser un fariseo, no le reconocía verdaderamente como el verdadero maestro en una forma sincera. Y por eso el Señor Jesucristo después contó un sencillo relato, una anécdota de no más de 2 oraciones de extensión, que precisamente involucra a 3 personajes y una trama que es una trama mínima. El Señor dice, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Se dice que el denario era el salario de un día de trabajo, como quien dice que el salario que ahora en día, depende de quién me contrate, se gana. Hay quienes pagan $5, $6, $8, 10, $12, depende de quién le está contratando. Entonces, si el denario era el salario de un día de trabajo, podemos nosotros ver que un deudor debía casi 2 meses de salario al acreedor, porque está hablando de 50 denarios, un mes con 20 días. Pero el otro deudor, hermanos, debía casi 2 años de salario. 2 años de salario. Lo que podía ganar en casi 2 años. Usted póngase a pensar. Si usted todo lo que está ganando por casi 2 años de salario se le está transformando en deuda. Al leer acreedor, hermanos, es un prestamista. Es lo que nosotros en nuestro lenguaje común lo conocemos como un usurero. Entonces, al leer acreedor, prestamista o usurero, yo decía que no se trata de un banquero. Al menos los bancos le prestan en una forma legal y le tratan en una forma afable. El prestamista, el usurero, sobre todo las personas que negocian en los mercados, saben cómo se portan estas personas. Entonces, la conducta de esta clase de personas es verdaderamente muy dura, una conducta muy dura. Cristo, hermano, siguió el relato preguntando, fíjense bien lo que dice: di pues, ¿cuál de los 2 deudores amará más al acreedor?
¿cuál amarán más? Dada su condición de maestro, Jesús a menudo les pedía a sus discípulos que ellos dieran la respuesta en una forma de moraleja, que ellos razonaran, que ellos pensaran. Sabemos que la mayoría de los prestamistas de ese tiempo, como los prestamistas de hoy en día, pues dirían, bueno, yo lo que no quiero es amor, yo lo que quiero es que se me pague mi dinero. Eso es lo que el prestamista diría. Imagínense usted, le presta a un hermano, le presta a una hermana, o viceversa, una hermana le presta a un hermano, y usted le atormenta con que le pague la deuda. Pues mira, aquí está la respuesta que el Señor está dando. Hermanos, Cristo sigue este relato. No poder pagar una deuda ha sido siempre un asunto verdaderamente serio. Hay otro caso que tenemos en Mateo capítulo 18. Miren lo que dice en Mateo capítulo 18, en los versos 23 en adelante. Ahí el Señor está tratando un caso bastante parecido acerca de otros dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Hermanos, esta lección que aquí estudiamos es una lección demasiado clara. Habla esta lección de hombres a quienes se les echó en la cárcel y se les torturó porque no pudieron pagar sus deudas. Este relato sencillo de Jesús tomó un giro inesperado cuando dijo que el prestamista perdonó al relato que estamos tratando de Lucas capítulo 7, versos 32 hasta el 50. Ustedes, vuelvo a repetir, conocen que a los prestamistas se les conoce como que dicen, como por romper piernas y hacer crujir costillas. Un prestamista, si usted lo conoce, qué bueno. Si usted lo ha oído, qué bueno. Rara vez le va a decir a usted que no se preocupe por la deuda que ha adquirido,
rara vez va a escuchar eso. Eso no lo va a escuchar de un prestamista usurero. Sin embargo, esto fue exactamente lo que hizo el prestamista de la parábola de nuestro Señor Jesucristo. Y es que estamos hablando de las cosas de Cristo Jesús. Estamos hablando de las cosas completamente muy espirituales. Jesús, por lo tanto, se volvió a Simón y le preguntó: di pues, ¿cuál de los dos deudores perdonados amará más al acreedor que los perdonó? Hermanos, nosotros podemos ver que es probable que el fariseo estuviera a lo mejor aburrido, estuviera a lo mejor ya sin ganas de estar en ese banquete. En su pensamiento este relato era sin duda un relato a lo mejor tonto. Y la pregunta absurdamente a lo mejor la consideró simplemente simple. Casi puede oírse la condescendencia en su voz cuando él respondió: pienso que aquel a quien perdonó más. El mismo Simón fariseo se vio obligado, por decirlo así: pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor Jesús le dice: rectamente has juzgado. Yo quiero que usted le ponga cuidado a la palabra juzgado. No era que Simón hubiera dado una respuesta, sino que era que había hecho un juicio. Había hecho un juicio de sí mismo. ¿Ves? Sus propias palabras le estaban declarando culpable. Su propia manera de proceder le estaba declarando totalmente culpable. Y por eso, hermanos, vemos a un Señor Jesús como el Jesús que nosotros realmente siempre queremos y vemos y sentimos en nuestras vidas aquí en las Sagradas Escrituras, precisamente en esa vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el Señor Jesucristo, volviéndose a la mujer, le dijo al fariseo: ¿ves esta mujer? Me imagino a Simón diciéndole que a lo mejor era una pregunta ridícula que le estaba haciendo. ¿Cómo no iba a poder verla? Me ha echado a perder la fiesta. ¿Ves? Me ha echado a perder la fiesta, este banquete al cual te invité. Y ya en la lección primera que decía de este mensaje, pues aquella mujer había llegado sin ser una mujer invitada, pero se había dado cuenta que ahí estaba el Señor Jesús, y evidentemente que a esta mujer le atormentaba la situación de su pecado y aprovechó este banquete que se le estaba dando al Señor. La hubiera echado de inmediato Simón el fariseo si no fuera porque deseaba ver la reacción de Jesús. Por supuesto que tenía que decir: por supuesto que la veo, por supuesto que esta mujer aquí está presente. Sin embargo, en realidad a lo mejor ni le había puesto cuidado, a lo mejor la pasaba por desapercibida o desapercibido. Bueno, sus ojos estaban tan llenos de lo que ella había sido que no le estaba poniendo cuidado a lo que esta mujer podía ver lo que ella era ahora. Usted tiene que entender que hay una gran diferencia en lo que se ha sido en el pasado, hablando en relación al pecado, con la diferencia con lo que ahora se es en relación a la vida en Cristo Jesús. Vuelto hacia la mujer, pero hablando a Simón, el Señor le dice: miren, tres cosas notables que el Señor le pone, tres argumentos en relación a esta defensa
y esta alabanza espiritual de esta mujer. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, primera. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Segunda, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Era una costumbre que cuando entraba un invitado, recibirlo con beso, y los hombres con hombres se besaban en una forma sana. Y este Simón fariseo no lo había hecho. No ungiste mi cabeza con aceite. Tercero, era también una hermosa costumbre al recibir a un invitado de honor, el ungirlo con aceite. Era darle una bienvenida de lo más cordial que fuera. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Jesús después, hermanos, aplicó el relato que había contado. Y la aplicación que le da, miren lo que él responde y dice, pues, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Yo le digo, hermano, vuelva, hermana, la mirada a la parábola en los versículos 41 y 42. Y le voy a dar una descripción de lo que cada símbolo aquí representa en esta parábola. ¿Quién es el prestamista, hermano? Pues el prestamista es nuestro Señor Jesucristo. Él es el prestamista que aquí estamos analizando. ¿Quién es el que debía los 500 denarios? Pues esa mujer pecadora, hermanos. ¿Quién es el fariseo? Pues ese Simón fariseo que debía apenas 50 denarios. El hecho de que ninguno de los dos podía pagar, incluyendo a Simón el fariseo con una deuda de 50 denarios en relación a 500 denarios, usted ponga traducido a $500, $50, $500. El hecho de que ninguno de los dos podía pagar es equivalente al hecho de que ningún ser humano puede hacer su propia expiación, ni tan siquiera por el pecado más insignificante en sus vidas. El hecho de que generosamente perdonó a los dos, eso es equivalente, hermanos, al favor no merecido de Dios al dar un medio de perdón para todos. Y esa es precisamente la gracia de nuestro Señor. Esa es precisamente la gracia de nuestro Señor. Nosotros somos perdonados por la gracia de nuestro Señor. Nosotros, hermanos, si quisiéramos mantenernos en el perdón permanente de nuestro Señor, en comparación a nuestros pecados que continuamente vivimos cometiendo, no habría perdón para nosotros. Pero por la gracia de nuestro Señor, ella sigue actuando en cada uno de nosotros. Por eso es que debe tener ese cuidado de no buscar significados en cosas niñas, en cosas simples, en los detalles que aquí se presentan en esta parábola. El Señor no tiene todas las características de un indeseable prestamista, sino que tenemos que ver las características de un prestamista que se presenta de una forma que está dispuesto verdaderamente a tender la mano. Sin embargo, los paralelos que se proponen son paralelos verdaderamente interesantes. Por eso podemos ver, hermanos,
que esta mujer, la mujer era culpable de pecados de la carne, mientras que Simón era culpable de pecados del espíritu. Y miren, no hay cosa más terrible, y no estoy haciendo diferenciación de pecados porque pecados son pecados. No hay pecado venial ni mortal. Cualquier pecado le puede llevar a la muerte espiritual, pero hay pecados, hermanos, sobre todo cuando se trata de asuntos que atañen a lo espiritual. Hay pecados, hermanos, que atormentan mucho más que un pecado que, si realmente hay un sincero arrepentimiento de algo que yo he cometido, el Señor me perdona de inmediato. Entonces podemos ver que es probable que esta mujer fuera conocida por un pecado. Y esta mujer lo que quería era limpiar su pecado. Mientras que el fariseo había multiplicado sus pecados por la actitud que manifestaba hacia las personas. Era culpable, pues, de orgullo, era culpable de egocentrismo, era culpable de ser un santurrón. Ustedes no tienen idea de lo que es comportarse como un santurrón, uno que no quiebra un plato, uno que no hace nada en una forma disfrazada, en una forma hipócrita. Pues así se portaba este hombre. Era culpable precisamente de prejuicio, era culpable de ceguera espiritual y lo peor, que era culpable de hipocresía. Y no hay cosa más terrible, hermanos, que ser culpable de hipocresía. Ustedes ven que las cantidades específicas que se mencionan en la parábola carecían desde luego de importancia. Y lo que importa es que los dos deudores no tenían con qué pagar. ¿Qué importaba que uno le debía 50? ¿Qué importaba que el otro le debía 500? El asunto es que los dos estaban en deuda, pero el asunto es que ni uno ni el otro podía pagar $1. Esa era la situación. Esa era la situación que tenía que entenderse. ¿Cuál es el mensaje para nosotros, hermanos? Que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ninguno de nosotros puede hacer suficientes buenas obras para pagar precisamente esa deuda del pecado. Dice ahí en Romanos capítulo 6 y el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No creen ustedes, hermanos y hermanas, que nos debemos de sentir verdaderamente felices en esa relación espiritual que el Señor Jesucristo nos da a cada uno de nosotros? Es realmente ese sentimiento que debe de haber en cada uno de nosotros. Todos nosotros nos encontramos con las manos vacías, precisamente en presencia de aquel que tanto nos ha amado. Nuestro Señor Jesucristo nos ha amado de una forma incondicional, nos ha amado de una forma verdaderamente completa, nos ha amado de una forma que Él no nos pone a nosotros condiciones para brindarnos de su amor como para brindarnos de su perdón. ¿Qué esperanza tenemos? Bueno, nuestra única esperanza reside precisamente en la misericordia de nuestro Señor. Por regla general, ustedes saben bien que los prestamistas, repito por tercera vez, no son misericordiosos, pero Dios sí lo es. Dios sí lo es, hermanos, para con nosotros. Así como el apóstol Pablo lo expresa, gracia, misericordia y paz son de Dios Padre
y de Jesucristo nuestro Señor. Lo importante, hermanos, es entender aquí también que la parábola no trata sobre la cantidad de pecado que haya en la vida de una persona. Lo importante no es entender lo enorme o cantidades de pecados, porque usted tiene que entender que un pecado le puede llevar a su muerte espiritual, y ese pecado que le lleva a su muerte espiritual le puede llevar a su muerte eterna. Entonces, la parábola no trata sobre la cantidad de pecado que haya en la vida de una persona, sino en la conciencia que tenga de ese pecado en su corazón. Y por eso esta mujer es digna de alabanza. ¿Por qué? Porque la mujer estaba completamente consciente de la gravedad de su pecado. A la mujer no le importó, ni sabía, ni se daba cuenta, ni sabía cómo iba a actuar nuestro Señor. A la mujer lo que le interesaba era que ella debía, en cierto modo, dándole una aplicación, pero ella no estaba pensando, mira, señor, aquel de veneno, no. Lo que le estaba atormentando era su propio pecado. Y esto es lo que dan a entender, hermanos, sus lágrimas. Su amor por Cristo se les desbordaba. Pero en contraste, ¿qué es lo que vemos? En contraste, vemos que Simón, al no estar consciente de su propio pecado, no se sentía culpable. Y esto es lo que sucede en el mundo. Esto es lo que sucede aún en la actitud de muchos cristianos y cristianas que no se sienten culpables de su pecado. Simón no sentía obligación de expresar el amor. Decía que alguien ya ha expresado que no hay más grande pecado que el más grande de los pecados, de no estar consciente de que se es pecador. No estar consciente de pecado, no hay más grande pecado. Por eso vemos que como respondió Simón, nos hacemos esta interrogante. ¿Cómo es que respondió el anfitrión de Jesús a las acusaciones que él le hizo? Bueno, es probable que el fariseo se quedara sin hablar, al menos no se da esta información aquí en este relato. Pero después Cristo habló directamente a la mujer, y lo hace, hermanos, si usted hace un análisis de este relato que aquí se presenta, lo hace por primera vez. Lo hace por primera vez y le dice, tus pecados te son perdonados. Miren qué hermoso. El Señor Jesucristo casi por lo general no hablaba mucho, decía frases cortas, pero eran frases coherentes, eran frases convincentes, eran frases que llevaban esencia. Y le dice esta frase, pues, tus pecados te son perdonados. Como ya se sugirió, los pecados de ella le habían sido perdonados en el pasado, de modo que lo que estaba haciendo Jesús era darle seguridad de que contaba con ese perdón. Y no hay cosa más linda, no hay cosa más hermosa espiritualmente hablando que contar con el perdón de nuestro Señor. Eso es lo más grande que puede suceder. El amor, hermanos, es parte importante de la oración. Dice en Juan, en el capítulo 14 y el versículo 15, hablando precisamente de esa condición del amor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros se nos presenta acá? El amor como parte importante
de la obtención del perdón, lo que se recalca en este relato es que la gratitud por haber recibido perdón producirá amor. Y el que está precisamente consciente de que se le perdonó mucho, mucho ama. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y cuando Jesús le dijo a la mujer que los pecados de ella habían sido perdonados, los demás invitados se escandalizaron. A lo mejor murmuraron, como es la costumbre del ser humano, murmurar, diciendo: ¿quién es este que también perdona pecados? Venían de una tradición judaica donde ellos habían entendido que quien perdonaba pecados era Dios Padre, Padre Celestial. Y a pesar de todo lo que habían ya visto en la obra del Señor Jesucristo, no creían que era precisamente Dios mismo, el Hijo de Dios, el que había sido enviado para dar la redención, el Mesías que se había prometido. En opinión de ellos, pues, como decía, Dios era el único que podía perdonar pecados. Haciendo caso omiso de los demás, Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. La fe de ella se habría producido al ver y oír a Jesús. Y ahora esa fe se había expresado. Ella había demostrado el principio de Gálatas capítulo 5-6, donde se expresa que lo que vale es la fe que obra precisamente por el amor. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente, hermanos, que después Jesús le dijo a la mujer, miren esta otra frase cortita, le dice: ve en paz. ¿Cómo usted se sentiría que usted es un deudor, una deudora, y que su acreedor le dice de repente: hermana, ve en paz, hermano, ve en paz? Pues esto fue lo que le dijo el Señor a esta mujer: ve en paz. Esto fue lo que literalmente dijo: ve a paz. O sea, en el pasado esta mujer no había tenido paz en su corazón ni en los pensamientos, pero ahora se le daba la oportunidad de comenzar de nuevo. Se le daba la oportunidad de comenzar de nuevo. Miren lo que dice en Romanos capítulo 5, verso 1: justificados pues por la fe, tendremos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay cosa más hermosa que gozar de la paz de Cristo, de la paz que se tiene aquí adentro, en el corazón y en la mente, hermano. Permítame pues decir claramente que no fue que Cristo le restara importancia a los pecados de la mujer. Consideró que habían sido muchos. Ahí lo dice en el verso 47. Ahí se lo dice claramente cuando le habla de que sus pecados han sido perdonados. En lugar de desestimarlos como si fueran triviales sus pecados, le dio a ella motivos para dejar de pecar. Y esa es la situación importante que debemos de tomar en cuenta. En una ocasión posterior, hermanos, cuando a Jesús lo enfrentaron con otra mujer pecadora al despedirla, en esa ocasión le dijo a aquella mujer: no peques más. Frases cortas, pero frases coherentes, convincentes y
profundas. No peques más. En esta ocasión, hermanos, yo quiero decir claramente que estuvo implícita la misma recomendación. Termino este mensaje, pues, para que entendamos que en nuestras vidas se presentarán a lo mejor situaciones semejantes y que necesitemos recibir de parte de nuestro acreedor, nuestro Señor Jesucristo, hermanos: ándate, vete, no peques más, ándate y vete en paz. Es verdaderamente muy hermosa esta situación de este mensaje que aquí se presenta. Que el Señor bendiga su palabra y su aliento para cada uno de nosotros. Si hay alguien que quiere obedecer, yo ya no quiero hacer más invitación que la que el Señor dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a ponernos en pie, cantar un himno de invitación para que usted se sienta animado, amigo, amiga, a hacer la voluntad de nuestro Señor.